Para finalizar este primer ciclo de meditaciones, reservamos entonces en esta octava meditación el tema de la fe. Y a tenor de lo dicho, hablaremos de la fe que salva. ¿Y qué es, de acuerdo a lo que venimos meditando, la fe? La fe es la respuesta de un pobre al llamado de Dios. Recordemos, el cristiano es un llamado. De ahí entonces el término vocación. Y es llamado como la oveja por su pastor. Y es llamado como la oveja por su pastor, en conformidad, dirá San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, según un designio de Dios. Y ha sido llamado a una esperanza cierta, sin méritos suyos, gratuitamente, y que significa ser trasladado de las tinieblas a la luz, a su eterna gloria a través de breves sufrimientos. Por lo tanto, plantea también una exigencia de vida, que significa vivir de acuerdo a lo que esta vocación significa. Vivir como corresponde a este llamado de Dios. Y para ello, en esta ocasión, vamos a citar brevemente dos modelos de respuesta. El primero es nuestro padre en la fe, Abraham. Su vocación precisamente es iniciativa de Dios. Génesis 12, 1 al 3. Que le ofrece la vida y la felicidad. La respuesta implica ponerse en las manos de Dios totalmente, porque Dios va a mostrar, Él dará, Él hará, Él dirá, Él proveerá. Conforme recordaremos, Dios los invita a salir de su patria, de la casa de su padre, de su madre, a la tierra que Él le mostrará. Y le dirá, sí será tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. En definitiva, esta respuesta al llamado de Dios va a marcar la religión de Israel, el vínculo con Dios, y que será justamente un elemento esencial posteriormente en la vida de la Iglesia. Es decir, una religión marcada por la providencia de Dios. Lo cual entonces implica para él vivir en la espera del cumplimiento de la promesa. Recordemos, él tenía 100 años y por lo tanto, en ese momento, en la ancianidad, Dios le muestra que para él nada es imposible. Y le habla de una descendencia, le asegura una descendencia, Isaac.
Pero al mismo tiempo, recordemos, se lo pedirá en sacrificio. Por lo tanto, si bien Dios nos hace esta promesa, pero también esto implica que Abraham, y por consiguiente el hombre de fe, no puede acomodarse con lo que humanamente tiene. Como ya adelantamos, el sacrificio de Isaac, en el capítulo 22 del libro del Génesis, no será lo definitivo, lo que Dios nos da en este mundo es Isaac. Por ese motivo, hemos de estar dispuestos a devolverlo todo a Dios y en cualquier momento, como dirá Job. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. En la vida y en la muerte somos del Señor. La respuesta de la fe, entonces, es un acto eminentemente personal. La llamada es a él, Abraham, la respuesta, heme aquí. Aquí estoy yo. Por lo tanto, esto va a ser también muy característico en la experiencia profética. Pero esa respuesta personal conduce a una existencia comunitaria, solidaria y universal. Génesis 17, 3 al 14. De hecho, la circuncisión, que es signo de alianza y de solidaridad en un pueblo que está llamado a ser muchedumbre de pueblos, es decir, todos los linajes de la tierra. Pero así como la fe es una respuesta personal y al mismo tiempo conduce a una existencia comunitaria, la fe también tiene una expresión cultural. De ahí entonces que el relato de la vocación está marcado también por la edificación de altares en lugares santuarios. Génesis 12, 6 al 9 y muchos otros lugares paralelos. Así entonces, la respuesta de la fe comprende una respuesta personal total, una inserción comunitaria y solidaria y una expresión litúrgica cultural. Reitero entonces, una respuesta personal total, una inserción comunitaria y social, eclesial diríamos, el lenguaje cristiano, y una expresión cultural litúrgica. La segunda figura es Moisés. Y es manifestación de una fe que conduce a la libertad. Por ese motivo es importante leer la vocación de Moisés con el trasfondo que nos proporciona el capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Para ser liberado, entonces, hay que desear la libertad. Y precisamente en un país que ofrece la abundancia, es Egipto. Siglos de abundancia nos habla el libro del Génesis, el capítulo 45, por ejemplo. Entonces, la experiencia de la esclavitud constituye un clamor que está muy bien reflejado en el capítulo 2 del libro del Éxodo, especialmente los versículos 23 al 25. Y Dios oye el clamor.
La libertad entonces implica abandonar Egipto y volver al desierto. Y Egipto será permanentemente la tentación, porque encierra la abundancia, la vida asegurada por la fertilidad de la naturaleza. Y por ello, entonces, en la travesía por el desierto, se van a dar estas murmuraciones del pueblo contra Moisés y contra Dios. Es decir, se cuestiona la acción salvífica de Dios. Se cuestiona el haberlos sacado de Egipto, hacerlos salir, llevarlos a la tierra prometida. Lo bueno, perciben ellos, es el Egipto, la tierra que emana leche y miel. Y de ahí entonces la pretensión de volver a Egipto, que en definitiva es donde querían salir por los siglos y siglos de esclavitud. Recordemos el pecado de la murmuración, es el pecado de la desconfianza de Dios. La liberación entonces apunta a un encuentro con Dios en un acto religioso y cultural. Éxodo 3:12. Este es el servicio de Israel a Dios. La libertad entonces significa elegir a quién servir y a quién temer. O es el servicio del faraón, o el temor al faraón, o servir a aquel que nos dirá, no temáis. Entonces, o preferir la fe en Dios. El culto del pueblo de la alianza, entonces, será ahora como pueblo santo, como pueblo consagrado, para ser transformado, como recuerda constantemente la plegaria eucarística, para ser ofrenda viva para alabanza de su gloria, viviendo en la fidelidad a la alianza de acuerdo a los mandamientos de la ley de Dios. En el Nuevo Testamento, el cristiano debe hacer de su vida un sacrificio espiritual, recordaba San Pedro a los primeros cristianos. Elemento común en la predicación de San Pablo. La autenticidad del culto espiritual supone entregar cada día la vida al Señor, proclamar la fe, obedecer a la verdad revelada, vivir efectivamente el amor fraterno, vivir como consagrados, en una palabra, como ofrenda viva al Señor. Moisés, entonces, es el instrumento de Dios para liberar a su pueblo y Dios lo prepara. Y eso lo podemos ver y sirve para la meditación nuestra, Éxodo 2:11 al 22. Allí se pueden ver las cualidades humanas de Moisés, un hombre instruido, nobleza de espíritu, solidaridad de sangre humana con el pueblo de Israel. Él busca la justicia, tiene un cierto carisma de juez y de jefe. Sin embargo, va a terminar como ger, como forastero, allegado
y carente de derechos. Y de esa manera nos liberan. Pero Dios interviene. La Escritura nos recuerda que después de 40 años, es decir, 40 años es una generación, implica una vida nueva, en una experiencia netamente religiosa. Y allí se va a producir un envío profético. Dios le revela su plan, se le revela el plan divino que va a comprometer toda su vida. Y él lo que va a experimentar es un sentimiento de incapacidad humana, una cierta violencia de Dios. Y su única seguridad en adelante será: yo estoy contigo, como le aseguró Yahvé. Esa será la garantía del éxito. La pedagogía divina entonces va haciendo de Moisés un hombre humilde, manso, pobre, un siervo. Ahora Dios lo defiende y él, Moisés, intercede por todos y llega a la mayor intimidad con Dios. Y así forma también Jesús a sus discípulos, según lo vemos en reiterados términos en el Evangelio de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Por tanto, la libertad cristiana, de la cual nos habla el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, nos recuerda que estamos llamados a la libertad no para la carne, sino para el servicio por amor. Estamos llamados a la libertad de una vida según el Espíritu Santo y que está llamada a producir frutos. Y supone haber crucificado la carne con sus pasiones y apetencias y no tener otra gloria que la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que estas meditaciones nos ayuden a unirnos más al Señor y a vivir bajo su providencia, bajo su protección, y sabiendo que en el curso de nuestra jornada contaremos siempre con el auxilio maternal de la Virgen María.